Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda Francisco Granados, locutor y conductor de Idealmente Radio, aquí en su sección Al cuidado de tu mente. Y el día de hoy vamos a tener, como siempre sucede, un tema muy interesante que se llama el duelo resiliente, que son las estrategias que nosotros podemos utilizar para enfrentar un proceso de duelo de la mejor manera, de una manera más saludable, y cómo podemos nosotros hacerlo después de que hemos atravesado ya las etapas del proceso de duelo o después de que nosotros hemos identificado que estamos atravesando las etapas del proceso de duelo. Vamos a ver en este caso cuáles son las características de lo que es el duelo resiliente y cómo nosotros podemos transformar este periodo tan complicado en nuestra vida en algo mucho más sano, más productivo, más eficaz y en un momento que propicie nuestro propio crecimiento personal, porque en muchas ocasiones, pues nosotros asumimos los procesos de duelo, las situaciones de las pérdidas, los cambios, como si fueran única y exclusivamente tragedias, pero nosotros no nos concentramos precisamente en los aspectos positivos de las situaciones que podemos llegar a vivir. Y en este caso nosotros vamos a estar hablando de todas estas situaciones en este programa. Les agradezco muchísimo que me estén escuchando, que me estén oyendo en estos momentos. Les mando un abrazo y un beso enorme y vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que saber cuando estamos tomando el duelo como resiliente, es decir, cuando estamos viviendo un proceso de duelo resiliente, es precisamente que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para sobreponernos frente a las adversidades de la vida. Es aprender y tener la capacidad para soportar precisamente estas adversidades, sabiendo y teniendo la confianza de que éstas van a rendir fruto a su tiempo. La resiliencia es una capacidad y es una habilidad intelectual, humana y psicológica. Es una habilidad intelectual porque involucra el modo en que nosotros manejamos y ordenamos nuestros pensamientos. Es una habilidad psicológica porque corresponde al ejercicio de herramientas internas que nosotros debemos desarrollar a lo largo de la vida, como por ejemplo la formación de la conciencia, la capacidad de juicio, la constancia de realidad, la tolerancia a la frustración, entendiendo que las pérdidas son situaciones que rebasan nuestra capacidad de control. En muchas ocasiones nosotros tenemos incapacidad para asumir y para aceptar las pérdidas precisamente porque como escapan de nuestro control, pues nos generan mucha ansiedad y esa ansiedad provoca que nosotros caigamos en el sentimiento de la desesperación. La resiliencia, en cambio, nos ayuda a entender que son situaciones que escapan a nuestras manos, a comprender que nosotros podemos aprender de la experiencia y a confiar en que nosotros tenemos la suficiente entereza para poder soportar y superar las adversidades aprendiendo de las mismas. En síntesis, el concepto de resiliencia es una capacidad, una habilidad que el hombre tiene para sobreponerse, para aprender, para asimilar y para aceptar las situaciones de adversidad como benéficas en su vida. En muchas ocasiones nosotros hemos escuchado que debemos evitar a toda costa el sufrimiento. Y esto sucede porque nosotros estamos en una cultura que fomenta el hedonismo y la búsqueda incesante del placer. Todo aquello que a nosotros no nos genere placer, pues va en contra, pareciera ser, de la naturaleza humana y nuestra primer tendencia, nuestro primer impulso es rebelarnos ante el sufrimiento. Y si nosotros nos rebelamos al sufrimiento, estamos generando una situación de resistencia y esta resistencia lo que va a provocar es la permanencia constante de lo que nos causa sufrimiento. Por ejemplo, si yo no asumo
la pérdida, si yo no acepto la pérdida, no voy a poder iniciar mi proceso de duelo. Y si yo no inicio mi proceso de duelo, me voy a quedar estancado y ese duelo va a permanecer en mi interior durante días, semanas, meses o años. Cuando una persona es resiliente, asume que las circunstancias adversas de la vida forman parte de ella y por lo tanto se prepara, se cultiva y se fortalece en las virtudes necesarias para que las pueda enfrentar de la mejor manera. Ahora, hablando de las virtudes, nosotros tenemos que desarrollar varias virtudes que son importantes, que están implícitas en nuestra naturaleza para que podamos asumir la vida de una mejor manera. La primera de las virtudes que tenemos que desarrollar a lo largo de la existencia es la fe. La fe nos permite tener una actitud de credibilidad ante aquello que nosotros no conocemos. Por ejemplo, la realidad de la muerte. Nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder cuando crucemos hacia el más allá, pero a través de la revelación que nos da la fe, podemos asumir que existe una vida mejor donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay enfermedad y donde se acaba el sufrimiento. Cuando nosotros asumimos las circunstancias de la vida con esta actitud de fe y con esta serie de ideas de referencia, hay una vida mejor, se termina el sufrimiento, no hay tristeza, no hay dolor, no hay angustia y no hay llanto. Esas son las certezas o son las realidades que nos ofrece la fe. Por lo tanto, es importante que nosotros a lo largo de nuestra vida desarrollemos esta virtud para que en principio el golpe de la pérdida no sea tan doloroso. Ciertamente la fe no va a eliminar el dolor que nosotros vamos a sentir por la pérdida que estamos sufriendo, pero sí lo va a minorar, es decir, lo va a hacer menos, lo va a hacer más soportable, lo va a hacer más llevadero, porque nosotros vamos a recordar 5 principios fundamentales que nos da la fe. Existe una vida más allá de la muerte. Esta vida es mucho mejor que la que tenemos nosotros, que la que llevamos aquí, porque nos une plenamente con Dios. Es necesario que nosotros cultivemos la espiritualidad para que nosotros asumamos también la existencia de Dios y podamos experimentar su presencia. Esta recomendación la hacemos independientemente de la religión que profesen las personas. Lo importante aquí es que nosotros asumamos la existencia de Dios, sepamos evidentemente que Dios es amor y si la persona muere, su vida sencillamente continúa en otro plano y en ese plano existe la bienaventuranza, es decir, se une la persona plenamente con Dios. También existe aquello de la alegría perpetua, es decir, la persona va a ser feliz, unida a Dios, se va a acabar su sufrimiento, se va a acabar su dolor, se va a acabar su tristeza, se va a acabar su angustia, no va a haber enfermedades, sino simple y sencillamente la persona se va a unificar con Dios, que es amor y que es alegría siempre nueva. Por eso es importante que nosotros cultivemos la fe. Otra de las virtudes que nosotros tenemos que desarrollar a raíz de la resiliencia es la esperanza. Las personas creyentes tienen la esperanza de que las personas que se van siguen existiendo, contrario a lo que a veces nos menciona el mundo o algunas otras ideologías, en el sentido de que con la muerte se acaba todo tipo de existencia y todo rasgo de vida. La esperanza nos da la certeza de que nosotros vamos a recibir una recompensa después de los sufrimientos, lo que comúnmente se conoce como que, bueno, la persona una vez que ha muerto, pues se va al cielo, se va a unir con Dios y desde ahí nos va a esperar. Nosotros nos vamos a reunir con ellos y la vida con ellos continúa, no se termina. Entonces ya tenemos una serie de referencias que nos van a ayudar a soportar y asumir la pérdida con una mejor actitud.
La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de la felicidad que está en el corazón de todos los hombres. Asume que las actividades están ordenadas en función de conseguir esa felicidad y nos protege del desaliento, nos sostiene en todo desfallecimiento y dilata el corazón a la espera de la bienaventuranza eterna. Nos preserva del egoísmo y nos conduce a la dicha de la caridad. Aquí nos está dando características de la virtud de la esperanza. Por ejemplo, que ordena las actividades de todos los hombres. Esto quiere decir que nosotros vamos a estar haciendo el bien de forma constante para provocar que en el momento en que nosotros nos separemos de este mundo, recibamos la recompensa de la felicidad. ¿De acuerdo? Entonces también nos dice que nos protege del desaliento. La esperanza que tenemos nosotros en que nos vamos a reunir con las personas que se han ido ya de este mundo, nos da la certeza de que ellos nos están precisamente esperando, que continúa la relación que tenían con nosotros en esta vida, que no se termina el vínculo afectivo que teníamos con estas personas, sino que simplemente continúa, pero de un modo espiritual, y que como ya no está ordenado al tiempo, como ya no está ordenado a los días, los meses, los años o las horas, nosotros en cualquier momento podemos seguir cultivando ese vínculo afectivo que teníamos con las personas. Nos sostiene en todo desfallecimiento. Esto quiere decir que nosotros en algún momento del proceso de duelo nos vamos a cansar emocionalmente, pero a través de la esperanza que nosotros vamos a tener en cuanto a que nos vamos a reunir con las personas que se fueron, en cuanto a que ellas nos están esperando, en cuanto a que ellas están siendo felices, ya se acabó su sufrimiento, su tristeza, su angustia, su dolor y su enfermedad, ese desfallecimiento se desvanece pronto. También la esperanza nos da una situación en cuanto a que nos perfecciona en el ejercicio de las virtudes. Es decir, nosotros vamos a ir creciendo como seres humanos cada vez más y vamos a ir mejorando en el ejercicio de las buenas obras. Por eso es importante que nosotros nos cultivemos en la virtud de la fe para que nosotros sepamos qué es lo que va a suceder con nuestros seres queridos una vez que ellos se hayan separado de este mundo y así de esta manera nosotros alimentemos nuestro interior. En la resiliencia nosotros no solamente tenemos la capacidad para alimentar nuestro interior de una forma positiva, sino también propositiva. Somos capaces nosotros de encontrar algún tipo de enseñanza, algún tipo de moraleja, algún tipo de conocimiento nuevo al respecto de la experiencia que nosotros estamos viviendo, y esto nos genera una mejor actitud ante los sufrimientos que estamos nosotros viviendo. ¿De acuerdo? Entonces, en el concepto de resiliencia, nosotros tenemos que basarnos en este tipo de virtudes que nos ofrecen aquí a partir de la fe. Otra situación que nos indican es que además de la esperanza tenemos que tener templanza. Esta templanza nos ayuda a tener nosotros fuerza de voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad de acuerdo a su concepto. Pero ¿qué nos quiere decir esto? Nos da la fuerza de voluntad sobre los instintos. Nosotros sabemos que en un primer momento en el proceso de duelo se da la situación de la negación y nos rebelamos humana y naturalmente ante la circunstancia y la realidad que nosotros estamos viviendo. Con esto queremos decir que cuando estamos sintiendo emociones negativas que nos propician una rebelión ante la voluntad de Dios, obviamente asumiendo que creemos en Él, pues nos moderamos, controlamos las emociones, lo que humanamente se conoce como inteligencia emocional. Somos capaces de reconocer la emoción que estamos sintiendo, pero tenemos dominio sobre ella, lo cual nos da una actitud de silencio interior
para no arrastrarnos por ellas, ¿de acuerdo? La templanza es a veces una virtud que nos puede dar moderación, que nos puede dar sobriedad y que nos ayuda a vivir con justicia y con piedad el momento presente. ¿Esto qué quiere decir? Aquí nos dice que nos da moderación. Somos capaces, de expresar las emociones que en este momento estamos sintiendo con cierta moderación. Hay especialistas que recomiendan que nosotros tenemos en el proceso de duelo que darnos oportunidad para poder darle cabida un poco a la tristeza, a la situación de la nostalgia, a la cuestión de el anhelo y el deseo por estar con la persona fallecida. Son momentos, ahí es donde radica la moderación, porque nosotros vamos a darle espacio a las emociones que estamos sintiendo, pero no nos vamos a dejar arrastrar por ellas, ¿de acuerdo? Vamos nosotros a vivir esta situación con sobriedad. Contrario a lo que a veces se estila en algunas partes, y aquí voy a poner un ejemplo, contrario a lo que se estila en algunas partes, por ejemplo, que se pone la música que le gustaba al difunto, que se reparte alcohol para brindar por el difunto, que se hacen situaciones más estridentes, más histriónicas para expresar el dolor que estamos sintiendo. La situación de la sobriedad nos recomienda el silencio, el recogimiento en el momento en que nosotros estamos viviendo, y también se recomienda que entremos en un espacio para la espiritualidad y la oración en el momento que estamos nosotros atravesando. Vamos nosotros a actuar con justicia porque vamos a equilibrar los pensamientos y los sentimientos que nos unían a la persona difunta, y ni lo vamos a hacer exageradamente santo, como tampoco lo vamos a sanatizar, sencillamente a satanizar. Sencillamente nosotros vamos a estar viendo las cosas de una forma más objetiva y racional. Ahí se refiere la situación de la justicia. Vamos a equilibrar todo y vamos a vivir las situaciones con la piedad que exige el momento que atravesamos. Es decir, estamos en un momento de duelo, es una expresión de tristeza, asumimos la realidad de la separación, aprovechamos la celebración de los ritos funerarios para que nosotros podamos expresar nuestra pena por la pérdida que sufrimos, rendimos un tributo a la persona que se ha ido, la recordamos con amor, la recordamos con cariño, la recordamos objetivamente, evidentemente, y esos son los aspectos racionales y objetivos que nosotros tenemos que desarrollar. De acuerdo a esto, nosotros para desarrollar también un duelo con resiliencia tenemos que considerar los elementos relacionales. Los elementos relacionales se refieren a las personas con quien nosotros estamos afectivamente vinculados. El primer vínculo que nosotros tenemos que desarrollar para tener un duelo resiliente es validar o fortalecer los vínculos afectivos. Acercarnos en principio a nuestra familia, que es el primer vínculo que nosotros desarrollamos para formar la comunidad. Establecer cuál es el conjunto de las creencias sobre el cual nosotros vamos a basarnos para poder afrontar este proceso de duelo. Por ejemplo, una creencia que engloba la esperanza, la templanza, la piedad y la justicia, virtudes que nosotros hemos hablado en este primer bloque, es la creencia en la vida eterna, la creencia en que Dios es amor, la creencia en que la persona entra al cielo inmediatamente después de que se ha ido físicamente de nuestro lado, la creencia en que va a recibir una recompensa por los sufrimientos, la creencia en que nosotros vamos a estar en el otro plano unidos a Dios, vamos a terminar con nuestro sufrimiento, con nuestra tristeza, con nuestra angustia, con nuestras enfermedades, y solamente vamos a experimentar una alegría renovada. Este conjunto de creencias alimenta nuestro interior y se van directamente a nuestro autoconcepto y a nuestra autoestima. Somos seres creyentes, somos seres religiosos por naturaleza, y el camino que nosotros escojamos para expresar nuestra espiritualidad, aunque puede ser diferente, al final
nos lleva al mismo punto y al mismo destino, que es creer que Dios es amor y es nuestro Padre. Entonces, este conjunto de creencias afianza y nos da eficacia y nos da confianza en los valores que nosotros tenemos, como el valor de el amor, la unidad, la fraternidad y la solidaridad, que son valores que se expresan en el momento en que nosotros nos enteramos de la pérdida de nuestro ser querido, y entonces lo que hacemos en principio es unificarnos a través de la solidaridad. Puede ser que no sea mi pérdida, que sea la pérdida del vecino, pero como yo tengo la misma naturaleza y la misma calidad humana que el vecino que está sufriendo, puedo ser empático con él y puedo unificarme a su dolor y entonces así acompañarlo con eficacia y con confianza. También nosotros tenemos que fortalecer un aspecto que se llama narrativas compartidas. Las narrativas compartidas son una serie de experiencias que nosotros vamos a propiciar, vamos a compartir con los demás, ya sea al respecto de la persona que ha fallecido, como situaciones y anécdotas positivas, alegres, hermosas que nos haya dejado a lo largo de la vida, como momentos que nosotros hayamos compartido con él, que nos hayan hecho felices, y nosotros vamos a aprovechar el momento de los tributos, el momento de los ritos para poderlo compartir. Por eso se le llama narrativas compartidas, porque nosotros vamos a evocar una semblanza, una memorabilia acerca de la persona que se fue, y entonces vamos a estar hablando del difunto de una forma positiva y objetiva. También tenemos que tener unos sentimientos de coherencia. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, conforme a la realidad que vamos a estar viviendo, vamos a comportarnos emocional y sentimentalmente de acuerdo a la circunstancia. Vamos a expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos a las personas que estén con nosotros con confianza también. Vamos a dar un acompañamiento que en principio es incondicional. Vamos a brindar apoyo, vamos a establecer alianzas y conexiones con las personas que son nuestros familiares, nuestros amigos o nuestros conocidos. En cuanto al acompañamiento, lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es permitirle a la persona doliente, o nos permitimos como personas dolientes, expresar las emociones que son propias del proceso de duelo. La incondicionalidad se refiere al hecho de que nosotros no vamos a juzgar las emociones, los sentimientos, los pensamientos o las actitudes de la persona que está atravesando un proceso de duelo. No vamos a emitir ninguna clase de veredicto moral. Sencillamente nosotros vamos a estar allí para cuando la persona nos necesite. No le vamos a poner un tiempo, no le vamos a poner un límite, ni tampoco le vamos a poner condiciones para nuestra solidaridad. Sencillamente nosotros la vamos a expresar. Aquí es donde hay momentos en que las personas dolientes entran en cierto conflicto, porque se van dando cuenta que la incondicionalidad y el acompañamiento se van terminando conforme va atravesándose el proceso de duelo. Esto no lo debemos tomar o asumir como una situación de deslealtad. Es algo natural, es algo, ¿cómo les pudiera decir? Es algo que se da de una forma inevitable, por decirlo de alguna manera, porque la vida sigue y es una de las constructos, o es una de las condiciones a las que nosotros como dolientes vamos a atravesar. A veces nos genera conflicto porque nos sentimos solos, necesitamos acompañamiento, deseamos apoyo, y entonces asumimos que los amigos, que las personas que en un principio nos acompañaron, pues ya no están con nosotros, y qué mala onda. Pero no es que la incondicionalidad se acabe, sencillamente la vida sigue y nosotros también tenemos que tener la fortaleza y la templanza necesarias para retomar la vida. El apoyo que se da puede ser apoyo a nivel material,
ya sea con dinero o con especie, o puede ser el apoyo emocional, como para ayudarle a la persona a identificar que está en un proceso de duelo, ayudarle a la persona a salir de la negación y el shock inicial, y entonces también ayudarle a la persona a establecerse en una constancia de realidad de una manera menos dolorosa. Tenemos que generar confianza en las personas que están atravesando el proceso de duelo, establecer una alianza, es decir, ponernos de acuerdo como familia para poder brindar el apoyo adecuado y correcto a las personas que están atravesando el proceso de duelo. Hay que crear redes de apoyo con las amistades. Esto significa que nosotros como dolientes o como acompañantes en el proceso de duelo tenemos que evitar que la persona se aísle de los demás. Una de las características del proceso de duelo es el aislamiento. La persona ya no quiere convivir con nosotros, ya no realiza a veces las mismas actividades que antes le gustaban, ya no le llama la atención levantarse o salir a trabajar o recrearse de alguna manera, y entonces las conexiones con las amistades y las alianzas que se establecen en este sentido son muy importantes porque ayudan a la persona a evitar el aislamiento. En cuanto a los elementos comunitarios, esto se refiere a la forma en que nosotros comunicamos la pérdida a los demás. En principio nuestra familia, luego siguen los amigos y están finalmente los vecinos. Tenemos que hacerlo de acuerdo a la cultura que nosotros tenemos, de acuerdo a los hábitos que nosotros hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, de acuerdo a los usos y las costumbres de la comunidad en la cual nosotros nos encontremos, para poder establecer una situación o un ambiente comunitario, para que nosotros no vivamos la pérdida total y absolutamente solos, y entonces podamos asumirla y digerirla de la mejor manera. Tenemos que construir o tenemos que establecer cuáles son nuestras redes sociales, no las del Facebook, del WhatsApp o de algún tipo de aplicación virtual. Las conexiones sociales se refieren a la forma en cómo nosotros nos relacionamos con las personas que están afuera. Como personas resilientes tenemos que aprender a ver las expresiones de afecto en las personas que están a nuestro lado y que nos están acompañando en el proceso de duelo. Generalmente, en principio, esto se da cuando nosotros estamos realizando los ritos funerarios. La gente se acerca, te da el pésame, te da un abrazo, te ofrece unas flores, una serie de veladoras, también te ofrece comida. Toma en cierto sentido el gobierno de tu casa si es que se da cuenta que tú estás demasiado trastornado por la situación. Entonces hay momentos en que se establecen alianzas y conexiones para tomar decisiones importantes. Lo asumimos nosotros con sabiduría, es decir, con la capacidad no solamente de encontrar lo positivo en las situaciones que nosotros estamos viviendo, sino también para tener la humildad, la modestia y la docilidad necesaria para poder relacionarnos con los vecinos de la mejor manera. Tenemos también que asumir que como seres humanos tenemos la capacidad para sobreponernos ante cualquier situación de adversidad. Nos recomiendan los especialistas que nosotros tenemos que ser honestos, hablar abiertamente de las emociones que nosotros estamos sintiendo en el momento en que estamos atravesando las etapas del proceso de duelo que se dan de forma natural. Tenemos que consolidar y fortalecer el sentido de pertenencia. Esto se da a través de las ideas de referencia, como por ejemplo, mis vecinos también son mis amigos y entonces formo parte de un entorno, formo parte de una comunidad. No puedo vivir esta situación aislado, no me conviene vivirlo de una forma aislada, sino al contrario, al compartir mi dolor, expresan los vecinos una actitud de protección y de creatividad. La protección se da en el momento en que todo mundo te dice, bueno, pues para lo que tú necesites, para lo que tú quieras, puedes llamarme, puedes buscarme y puedes expresarme lo que tú necesitas.
¿De acuerdo? Entonces, la creatividad se utiliza en el momento en que nosotros vamos asumiendo el proceso de duelo de una forma sublime. Por ejemplo, en mi caso, nosotros, o yo, por ejemplo, estaba asumiendo el proceso de duelo de una forma convencional hasta que llegó el momento en que pasé de la tristeza a la aceptación. Esta aceptación me llevó a ser creativo y entonces a generar lo que la gente conoce como el anecdotario. Poner una foto de mi madre, que es la pérdida más reciente que yo he sufrido, y en esa foto colocar una anécdota o una historia en referencia a la fotografía que yo estaba publicando o en referencia a la escena que estaba proyectando la foto, y de esta manera ayudarle a mi mamá a trascender, a darle a conocer a las personas el legado que mi mamá había dejado, y entonces de esta manera recordarla con cariño, recordarla con amor, recordarla con alegría y no solamente con tristeza. Y ahí es donde se involucró y se manifestó la creatividad que uno tiene como resiliente para superar las situaciones de adversidad. Con esto nosotros terminamos el primer bloque de nuestro programa Duelo Resiliente. Les agradezco mucho que me estén escuchando hasta este momento. Soy Francisco Granados, locutor y conductor del segmento Al Cuidado de tu Mente, aquí en Idealmente Radio. Como ustedes pueden darse cuenta, gracias a Dios hemos regresado después de unas merecidísimas vacaciones que nos tomamos. Vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos con nuestro segundo bloque en nuestro programa del día de hoy. ¿Sabías que hoy hay más radios que nunca? Porque además de todos los que conoces, tu celular es un radio. Así que disfruta en vivo la mejor compañía, tu música favorita, noticias veraces, la hora, la temperatura, reporte vial, la diversidad de productos y servicios, las grandes ofertas y la alegría de tus locutores. Vive la magia de la radio sin límites. Regresamos ya a su programa El Duelo Resiliente aquí en Idealmente Radio, en su sección Al Cuidado de tu Mente. Soy Francisco Granados, locutor y conductor de este segmento. Vamos a comenzar con nuestro bloque 2 que hemos titulado Enfoca tu atención. En este bloque nosotros vamos a estar meditando 4 puntos importantes al respecto de cómo construir nuestro duelo resiliente. En este principio vamos a comenzar diciendo, el primero de los aspectos que nosotros tenemos que meditar sobre nuestro duelo resiliente es preguntarnos cómo estamos orientando la pérdida que estamos sufriendo. En este sentido, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo al ejercicio profesional que yo he tenido a lo largo de la vida, hay 2 formas de enfocar las pérdidas o las situaciones de duelo que nosotros sufrimos. Una primera orientación es aquella orientación dramática y negativa por la que nosotros perdemos todas y cada una de las virtudes que nosotros ya hemos hablado en el primer bloque. Por ejemplo, nosotros podemos asumir que la pérdida es definitiva. Podemos asumir una actitud negativa en el sentido de sentirnos solos, abandonados, experimentar una sensación de orfandad, depresión, una situación en donde nosotros nos sentimos deprimidos, perdemos el sentido de la vida, perdemos la alegría de vivir y entonces también asumimos que perdemos la creatividad y vamos por la vida en el papel de víctimas. No asumimos que nosotros no somos los únicos que estamos experimentando este sufrimiento, sino todo lo contrario. Asumimos que somos los únicos que estamos sufriendo esta situación, nos sentimos incomprendidos, nos sentimos poco valorados y poco apoyados. En síntesis, pues es todo lo contrario a lo que nosotros estábamos hablando. No establecemos conexiones, no desarrollamos los vínculos afectivos. Esa es la parte negativa por la cual nosotros podemos sufrir un duelo, asumirlo como algo desesperanzador,
algo trágico, algo terrible, algo que nosotros no vamos a superar, y esto evidentemente es darle cabida al subconsciente, porque un duelo nos pone vulnerables, hace que nuestros mecanismos de defensa disminuyan, y en el momento en que los mecanismos de defensa disminuyen, pues nosotros nos encontramos totalmente incapacitados para afrontar la realidad que nosotros estamos viviendo. Y entonces la actitud de negación, la actitud de rebelión ante la situación que estamos atravesando se hace mucho más aguda, porque no tenemos esperanza, no hay una idea de referencia que nos dé consuelo en los momentos en que nosotros estamos atravesando, y este modo de orientar la pérdida como una situación irreparable, irreversible, como una situación que nosotros no podemos cambiar, no en el sentido objetivo de la realidad, porque ciertamente es una condición irreparable, irreversible y que no podemos cambiar. La diferencia es que cuando nosotros estamos alimentando estas ideas de referencia, lo que sucede es que se incrementa y se permanece la tristeza y la desolación. Nosotros no tenemos capacidad para salir de esas actitudes, y lo peor de todo es que cuando nosotros perdemos el sentido de vida, pues ya no hay un proyecto, ya no hay un propósito por el cual yo tenga que levantarme, por el cual yo tenga que luchar, y entonces voy por la vida asumiendo que esta situación me rebasa, y entonces me entrego totalmente a las emociones negativas. Otro modo de orientar la pérdida es el que nosotros ya explicamos ampliamente en el primer bloque. Asumimos la situación como una situación que es parte de la vida, es decir, todo tiene un principio y todo tiene un final, es algo natural, es algo que nosotros no vamos a poder evitar, ni tenemos también control sobre ello. No nos sentimos culpables por estar tranquilos, por estar en paz, por expresar las emociones como la tristeza y la angustia que sentíamos en un principio, pero también vamos a identificar estos sentimientos y los vamos a dejar fluir, los vamos a dejar salir, no vamos a quedarnos con ellos, sino sencillamente nosotros vamos a orientar la pérdida de una forma propositiva. Si yo estoy sufriendo esta pérdida es por condiciones de vida, no es porque yo esté recibiendo un castigo, no es porque yo haya hecho algo mal en la vida, no es porque yo sea mala persona, no es porque me haya faltado hacer algo, sino sencillamente es un ciclo que se termina, y entonces yo tengo que reinterpretar la condición que yo estoy viviendo para que yo pueda asumirlo de una mejor manera, y entonces al asumirlo de mejor manera pueda ser lo suficientemente creativo para poder encontrar o desarrollar un nuevo vínculo con la persona que se fue. El vínculo que se queda es el vínculo de amor, el vínculo del afecto. La certeza que yo tengo es que la persona sigue existiendo. Entonces, como la persona sigue existiendo, la relación no se termina con ella, sino que continúa en otro plano. Por lo tanto, yo tengo la libertad de poder establecer una nueva relación espiritual con la persona que se fue. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo manifestamos nosotros esta circunstancia o esta situación? Pues en principio asumiendo la presencia. La certeza de la presencia nos indica que aunque nosotros no veamos físicamente a la persona, sigue con nosotros, y entonces nosotros seguimos experimentando esa sensación de que ella está con nosotros, nos sigue acompañando. Y esta manera de asumir la situación de la pérdida hace que nosotros podamos llenar esa sensación de vacío que en principio vamos a experimentar y que es completamente natural, ¿sí? Pero si yo lo asumo desde la parte desesperanzadora, trágica, triste, desoladora, con un sentimiento de abandono, de orfandad, de impotencia y desolación, pues este sentimiento de vacío se va a hacer cada vez más grande y más permanente.
la persona deja de existir y entonces rompo inconscientemente el vínculo de afecto que yo tenía con la persona. En cambio, si yo lo manejo de una forma propositiva, que es lo que estamos nosotros proponiendo aquí, nos daremos cuenta que gracias a la fe y al desarrollo de las virtudes, la persona sigue existiendo y por lo tanto, el único cambio que ha sufrido la relación es la experiencia física. Nosotros ya no vamos a tener la experiencia física de la persona que se fue, pero vamos a tener la experiencia espiritual. Vamos a sentir su presencia y vamos a seguir experimentando su afecto, y esto es mucho mejor que tener la sensación de vacío, de orfandad y desesperanza que podemos experimentar. A esto se refiere precisamente la orientación de la pérdida. Tienes dos vertientes o tienes dos maneras de orientar tu duelo. Una es la desolación y la otra es la proposición. Yo personalmente lo que recomiendo siempre es que nosotros tenemos que ser propositivos. Todas las circunstancias que nosotros vivimos y atravesamos en la vida nos generan una enseñanza y nosotros tenemos que aprovechar el tiempo de adversidad que estamos viviendo para meditar, para ejercer una reflexión, para hacer una introspección adecuada y entonces darnos cuenta cuáles son los cambios que la vida nos está proponiendo a raíz de esta pérdida, cuáles son las virtudes que nosotros podemos desarrollar a raíz de esta pérdida. Y este es un segundo punto que vamos a tocar aquí, que se llama ¿cuáles han sido los frutos de tu pérdida? Tienes que ponerte a pensar que, como ya decíamos antes, todas las situaciones o las circunstancias que nosotros vivimos en la vida nos generan una enseñanza. Y evidentemente esta situación de duelo no es la excepción. Por ejemplo, hay situaciones o circunstancias que se viven en las familias que las separan y que a raíz de la muerte de una persona, las personas que se quedan, los sobrevivientes, se vuelven a unificar en cuanto a los vínculos afectivos. Hay otras personas que a raíz de los procesos de duelo entienden que hay situaciones que nosotros no podemos dejar pendientes en la vida, como una cosa muy importante, la expresión de los afectos. Si tienes a una persona a tu lado, tú vas a aprovechar el tiempo que estás conviviendo con ella, no para vivirlo con miedo, sino para vivirlo aprovechando cada instante, para vivir el momento presente, para soltar el pasado que los hizo separarse, para soltar aquellas diferencias que en algún momento tuvieron y para asumir los vínculos de una mejor manera. El fruto es la reconciliación, el fruto es la comunicación, el fruto es la cercanía, el fruto es recuperar la armonía que existía antes de la muerte y que se perdió por diferentes circunstancias. Entonces tú tienes que ir meditando al respecto de los frutos que vas encontrando a raíz del proceso de duelo. Por ejemplo, uno de los frutos que yo tuve a raíz del proceso de duelo por la pérdida de mi mamá fue el hecho de que pude consolidar o estoy desarrollando una autonomía, un sentido de responsabilidad más grande, estoy consolidando mi fortaleza, mi templanza, también estoy profundizando en las verdades que nos da la fe, estoy fortaleciendo los vínculos que tenía con mis hermanos, estoy agradecido por los vínculos que tengo con los vecinos que le expresaban a mi mamá amistad, que le expresaban a mi mamá respeto y que ahora que ella ya no está, pues que se han consolidado y se han estrechado un poco más. Esos son los frutos que nosotros tenemos que ir buscando y fomentando a lo largo del proceso de duelo. ¿Qué es lo positivo verdaderamente y objetivamente que yo he obtenido a raíz de la pérdida? No significa que gracias al muerto yo pude desarrollar esta situación. Significa que yo en este momento estoy ejerciendo la sabiduría y la modestia necesarios para detenerme y observar la circunstancia que yo estoy viviendo y entonces darme cuenta que objetivamente pues me está generando beneficios a nivel emocional y beneficios a nivel espiritual. Esos son los frutos. Ahora,
Para que nosotros podamos vivir un duelo con resiliencia, necesitamos establecer lo que se llama o lo que significa una meta. ¿Cómo vas a vivir tu proceso de duelo y qué vas a hacer para vivir tu proceso de duelo de acuerdo a cómo lo estás pensando? Por ejemplo, una de mis primeras metas es permanecer bien, estar bien a lo largo del proceso de duelo. Esa es mi meta. Ahora, tengo que establecer un camino para poder desarrollar esa meta. Por ejemplo, tengo que desarrollar actividades que me hagan sentir bien, salir con los amigos, platicar con los amigos, realizar actividades que a mí me gustan, realizar más oración, profundizar en mi fe, establecer nuevos vínculos con otras personas, hacer más amigos, fomentar mi lectura al respecto a lo mejor del proceso de duelo en inicio y después al respecto de las enseñanzas que me está dando la vida, y tengo que tener también un marco de referencia para poder establecer mi meta. Mi meta principal es, como ya indicamos, estar bien. Esa es mi meta principal. El camino es toda la serie de actividades o de actitudes que yo tengo que asumir para poder desarrollar la meta que yo mismo me he establecido, para lo cual también necesito una claridad interna. Necesito tener la capacidad para poder observarme a nivel interior, porque de lo contrario no voy a poder identificar cuáles son mis necesidades, qué es lo que yo necesito afectivamente. Recordemos que un proceso de duelo no solamente se resuelve cubriendo las necesidades materiales de la persona, sino principalmente las necesidades afectivas. Una persona que atraviesa por un proceso de duelo, como la pérdida le genera un desequilibrio a nivel emocional, se pone vulnerable. Y entonces el primer impulso de una persona que está atravesando por un duelo es buscar fortalecer los vínculos con las demás personas. Y entonces se da que a lo mejor si antes tu amigo, tu amiga o tu familiar no te buscaba tanto y que a raíz del proceso de duelo ya te está buscando, entonces tú tienes que desarrollar y fortalecer el vínculo como ya lo indicamos. Asumir, por ejemplo, el conjunto de las creencias, fortalecer los vínculos afectivos, tener sentimientos de coherencia, de confianza, establecer alianzas, retomar conexiones, hacerte un acompañamiento a nivel incondicional, brindar el apoyo. Todas esas cosas son las que necesita una persona que está atravesando un proceso de duelo. Y si tú acaso te toca el rol de acompañante, pues entonces tú tienes que asumir esta serie de actitudes para que la persona se sienta acompañada por ti. También es importante que nosotros le demos tiempo. Asumir que los procesos de duelo no se resuelven de la noche a la mañana, sino que requieren de un espacio, de un lapso que nosotros podemos brindarle a la persona dándole un seguimiento. Es decir, vamos a decirle a la persona que se vale estar triste, que se vale en cierto momento aislarse de las personas, pero que esto no siempre tiene que ser así, que la meta principal es superar el duelo. Y entonces yo tengo como doliente que elaborar mi listita al respecto de cuál va a ser mi meta principal. Y una vez que haya hecho la meta principal, tengo que elaborar una serie de actividades que es como una listita que yo tengo que ir haciendo, y entonces voy a ir palomeando todo lo que yo haga de positivo para poder superar el duelo. Hay personas que no tienen esa capacidad, no tienen esa resiliencia y por eso caen en los sentimientos de la depresión. Si es que tú te encuentras a una persona que está cayendo en sentimientos de depresión, entonces lo primero que tú tienes que hacer es ofrecerle ayuda en dos vertientes. Una ayuda profesional que le ayude a controlar y a superar la depresión que está sufriendo, que en ese momento pues es natural por el proceso de duelo, y una ayuda de tipo espiritual para que se pueda cubrir el siguiente punto, que es cómo te lo has explicado. Algunas personas asumen y entienden que la muerte no tiene explicación, no tiene sentido, sobre todo cuando se experimenta la muerte de una persona joven, de una persona sana,
de una persona que estaba rebosante de alegría, de felicidad, de vitalidad, y entonces de repente nos abandona y decimos, bueno, no tiene sentido esta muerte. ¿Por qué le sucedió a él? Tienes que hacerte preguntas para que tú te lo puedas explicar. Por ejemplo, la referencia que yo tomo para dar explicación a la situación que yo estoy viviendo es la Sagrada Escritura. Y entonces allí en la Sagrada Escritura, en uno de sus libros, que se llama el Libro de la Sabiduría, nos indica que las personas jóvenes mueren por dos causas. La primera de las causas es la madurez espiritual, es decir, las personas que mueren jóvenes cumplieron pronto su misión y entonces Dios llama a la persona hacia él, la recoge, como dicen algunas abuelitas, recoge Dios a esa persona porque ya terminó la misión que tenía que hacer en la vida. Otra de las explicaciones que nos ofrece la Sagrada Escritura es que la persona estaba en un ambiente por el cual se podía corromper, se podía manchar, se podía hacer como una persona mala, negativa, podía hacer de su vida un desastre, y entonces Dios la llama para evitar que eso suceda. La retira del ambiente corrompido y entonces en el momento en que la retira del ambiente corrompido, la salva. La recoge en el momento en que más perfecto es, en que más bonito es, en que más hermosa se ve a los ojos de Dios, en que más bonita tiene el alma. Y entonces estas son las dos formas que tiene la Sagrada Escritura para explicarte los motivos por los cuales una persona joven muere. Si tú tienes la virtud de la fe, si tienes la virtud de la esperanza, si tienes la templanza, la fortaleza y la justicia, vas a asumir estas explicaciones como verdades. No las vas a cuestionar. Y entonces tú vas a tener la capacidad, la sabiduría para poder encontrar la acción amorosa de Dios en la circunstancia que en apariencia parece adversa. La muerte de una persona joven siempre es algo triste, es algo trágico, porque nosotros asumimos que la persona joven pues tiene muchísimos años por vivir y entonces pues no podemos creer que una vida que se ve prometedora, que está todo por delante, que tiene un futuro brillante, pues se acabe de pronto. Cuando nosotros lo asumimos de esta manera, pues evidentemente nos rebelamos ante la voluntad divina y entonces asumimos como una tragedia la muerte de la persona. Pero cuando lo asumimos con fe y entonces meditamos y estudiamos la Sagrada Escritura, que puede ser nuestra referencia, entonces nosotros vemos la muerte de la persona de otra manera y precisamente ese es el propósito, que nosotros veamos la muerte de la persona de otra manera. Y esto indica cómo te lo has explicado. Tú te puedes explicar la muerte de muchas maneras. Puedes asumir la pérdida de muchas formas y te la puedes explicar de otras tantas. Pero aquí hay dos muy importantes. Una que te ofrece el mundo, que es aquella en donde dice, bueno, después de la muerte no hay esperanza, no hay nada, no hay vida, no hay vínculo, no hay afecto, todo se termina, la persona deja de existir, o asumimos la circunstancia con una actitud de fe. Está con Dios, está mejor, está feliz, está alegre, está tranquila, ya no sufre y entonces, si yo amo a la persona que se ha ido verdaderamente, uno de los frutos del amor es buscar su protección. Es tratar de evitarle el dolor, el sufrimiento o las circunstancias adversas en la vida. Y entonces, como yo la amo, pues la entrego a Dios, que es el único que puede garantizarle a la persona que deje de sufrir, partiendo de nuestras creencias. En cuanto a la situación psicológica es la aceptación. Nosotros podemos explicarnos el duelo técnicamente, pasamos por el proceso de la negación, pasamos por el proceso de la tristeza y la depresión, que es algo natural. Podemos decir, puede durarte un mes, puede durarte 2, puede durarte 6, dependiendo del vínculo que tengas con la persona. Pasamos después a la asimilación, que son las etapas del proceso de duelo
que nosotros vamos a vivir, es decir, nosotros empezamos a asumir la realidad de la ausencia de la persona y entonces tenemos que establecer nuevos hábitos. Tenemos que asumir que los hábitos que teníamos con la persona ya están rotos, que necesitamos restablecer hábitos nuevos para que nosotros podamos sobrellevar la pérdida. Te pongo un ejemplo. Cuando mi mamá murió, los primeros días que yo estuve ya sin su presencia, pues yo recordaba perfectamente los horarios y todo lo que hacíamos nosotros en el día a día. Por ejemplo, daban las 2 de la tarde y yo me sentaba a comer. Daban las 3 de la tarde y entonces tomaba yo un rosario y me ponía a rezar la coronilla a la Divina Misericordia, porque era lo que hacíamos nosotros antes de seguir nuestras actividades. A las 4 de la tarde, pues corría al refrigerador a tomar un poco de helado, porque yo comía helado con mi mamá. A las 6 de la tarde tomaba otra vez el rosario para rezarlo, porque a esa hora lo rezaba yo con mi mamá, y así estuve yo durante los primeros 2 meses de la pérdida, hasta que me di cuenta que esos hábitos ya se habían roto y que yo podía restablecer quizá los mismos hábitos que tenía con ella, pero en otros horarios, en otros momentos, dedicar ese tiempo que dedicaba con ella, con mi mamá, a realizar otras actividades que también me gustaban, y eso era retomar la vida. Eso es la asimilación. Asumir que nuestros hábitos que teníamos con la persona ya no pueden seguir siendo los mismos. ¿Por qué no pueden seguir siendo los mismos? Porque si nosotros nos esforzamos o nos obsesionamos por mantener los hábitos que teníamos con la persona, pues estamos afianzando la negación. Y entonces, si estamos afianzando la negación, pues va a ser más complicado, va a ser más difícil que nosotros podamos superar la pérdida que estamos sufriendo en estos momentos, ¿de acuerdo? Entonces, en síntesis, nosotros tenemos que desarrollar 4 actitudes importantes. Meditar sobre cómo estamos orientando nuestra pérdida. Hay 2 formas de orientarla, una forma desesperanzadora, una forma propositiva. Meditar cuáles han sido los frutos. Todo duelo, todo proceso de duelo nos cambia, nos transforma por dentro, nos hace ser diferentes personas y nos ayuda a desarrollar cualidades, habilidades o hábitos diferentes a los que antes teníamos. Y todos esos frutos que nosotros logramos identificar son positivos para nuestra persona. Tenemos que establecer una meta principal al respecto de qué es lo que vamos a hacer con nuestro proceso de duelo. Una cosa es vivirlo sin conciencia y otra cosa es vivirlo con conciencia, es decir, estoy en un duelo, asumo que estoy en un proceso de duelo y establezco una ruta de trabajo para poderlo superar. Y finalmente, ¿cómo me lo he explicado? Puedo explicármelo de la manera mundana al decir que, bueno, la muerte es un proceso natural, es el cese de las funciones corporales, pero la persona deja de existir. No hay esperanza en esta explicación. O en cambio, a través de la virtud de la fe, puedo asumir que la persona sigue existiendo y entonces restablezco los vínculos con la persona que se ha ido. Y al restablecer los vínculos con la persona que se ha ido, retomo la relación que ha tenido gracias a la fe. ¿De acuerdo? Entonces, con esto terminamos nuestro segundo bloque al respecto del duelo resiliente. Les agradezco mucho que me estén escuchando hasta este momento. Soy Francisco Granados, locutor y conductor del segmento Al Cuidado de tu Mente. Vamos a nuestra pausa comercial y volvemos para poder seguir con nuestro programa. ¿Sabías que? Hoy hay más radios que nunca, porque además de todos los que conoces, tu celular es un radio. Así que disfruta en vivo la mejor compañía, tu música favorita, noticias veraces, la hora, la temperatura, reporte vial, la diversidad de productos y servicios, las grandes ofertas y la alegría de tus locutores. Vive la magia de la radio sin límites. Regresamos ya a su programa El Duelo Resiliente aquí en Idealmente Radio. Soy Francisco Granados, locutor y conductor de este segmento. Vamos a entrar a lo que es nuestro bloque 3, que se titula Busca y da ayuda. Las experiencias que nosotros estamos sufriendo a lo largo de nuestra vida también nos dan
oportunidad de restablecer relaciones con los demás y también de ayudar a los demás. Esto se refiere al hecho de que nosotros tenemos que utilizar la creatividad. ¿Cómo nosotros podemos utilizar esta experiencia de manera positiva de tal forma que nos ayude y que les ayude a los demás? Un ejemplo de buscar y de dar ayuda se da en las fundaciones. Cuando una persona sufre una experiencia traumática, cuando pasa por todo su proceso de duelo, cuando ya lo resuelve, cuando ya cierra esa etapa de su vida, entonces le da la inquietud o le surge la inquietud de crear una fundación para ayudar a personas que están pasando por la misma experiencia. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una fundación muy famosa en México que se llama la Fundación Michu y Mau, que es una fundación que se dedica a ayudar a los niños que han sufrido quemaduras gracias a incendios o diferentes accidentes en ese aspecto. ¿Cómo surgió la idea de esta fundación? Pues se da porque Virginia Sendel, que es la fundadora de esta institución, sufre desafortunadamente la pérdida de su hija y de su nieto en la noche de Navidad. La circunstancia en que se da esta pérdida es porque dejan encendido el árbol de Navidad y entonces la serie que está conectada al árbol de Navidad hace un cortocircuito y provoca un incendio. Solamente se puede salvar a uno de los pequeñitos de los dos que había dentro de la casa en ese entonces. Se llamaba Lorenzo. Pero lo que es Mauricio, el niño más pequeño, y la madre del niño, que le llamaban Michu de cariño, se queda dentro de la casa y desafortunadamente ya no es posible salvarla y los dos fallecen en ese momento. Entonces, una vez que la señora Virginia Sendel asume y procesa y supera su duelo, le surge la inquietud de desarrollar esta fundación para crear conciencia de los cuidados que se tienen que hacer en el momento en que nosotros estamos utilizando sustancias flamables, objetos que son flamables, como cables de luz, como situaciones con gas, las estufas, las instalaciones, etcétera, y crear conciencia y ayudar a las personas que también han sufrido accidentes similares, dedicando esta labor altruista a su hija y a su nieto. Y ha sido tan trascendente el quehacer de esta fundación que hasta la fecha se ha recomendado buscarla para las personas que no tienen recursos y que han sufrido quemaduras graves, sobre todo los niños o los adultos, y entonces ellos lo que hacen es canalizarlos a hospitales, sobre todo hospitales americanos en Estados Unidos, para que puedan recibir el tratamiento adecuado. Esto es utilizar la creatividad, esto es buscar y dar ayuda a las personas. Partiendo de nuestro proceso de duelo, nosotros podemos utilizar la creatividad en el sentido en que esta experiencia, ¿cómo me puede servir a mí para poder dar un servicio a la comunidad? ¿Cómo puedo yo utilizar esta experiencia para poder rendir un homenaje, rendir un tributo a la persona que ya se fue y dar ayuda a los demás o buscar ayuda? Hay momentos en que yo también tengo que utilizar la creatividad para decir, ¿sabes qué? Pues yo en este momento no estoy pudiendo superar el duelo, me estoy sintiendo muy estancado y necesito que alguien me dé sugerencias al respecto de cómo puedo superar esta situación y puedo mejorar la circunstancia que yo estoy viviendo. O también dar ayuda a las personas en el sentido de que yo, compartiendo la experiencia que yo estoy teniendo al atravesar mi propio proceso de duelo, puedo hacer que las personas que estén a mi alrededor consigan superar la misma circunstancia que yo estoy viviendo, el proceso de duelo. Para eso necesito utilizar la creatividad, pero también la creatividad se expresa en cuanto a cómo nosotros asumimos la nueva circunstancia y los elementos que nosotros utilizamos para poder superar la pérdida.
Un ejemplo está en el hecho de que, por ejemplo, valga la redundancia, una persona que se queda sola dentro de la casa, que compartía con la persona fallecida, puede asumir la situación de su soledad de dos maneras. Todo en la vida es una dualidad. ¿Es positivo o es negativo? Si yo lo asumo de una forma positiva, pues voy a utilizar la creatividad y entonces voy a asumir la presencia de la persona, voy a asumir que la persona sigue existiendo, que me está escuchando, que me cuida, que me protege, que me acompaña. Y entonces si yo asumo la pérdida de esta manera, voy a establecer un diálogo con ella, me voy a poner a platicar, voy a observar sus fotos y entonces me voy a acordar de anécdotas bonitas o voy a desarrollar un anecdotario como hizo su servidor. Es decir, en vez de asumir la pérdida de mi Santa Madre como una situación de tragedia, asumimos la pérdida como una circunstancia que es propia de la vida y entonces al evocar las fotografías, en vez de ponerme a llorar desconsoladamente, lo que decidí fue desarrollar un anecdotario que afortunadamente como uno de los frutos que se ha tenido y eso me da mucha alegría compartirlo con ustedes. He recibido testimonios a través de mensajes en WhatsApp de la gente que ha visto el anecdotario y que se ha sentido motivada a retomar a veces los procesos de duelo que tenía estancados y ver incluso sus pérdidas de otra manera, de una forma alentadora, esperanzadora y positiva. Recuerdo que había una niña que me mandó un WhatsApp diciéndome que ella pues había perdido a su pequeño gatito, a su mascota recientemente, ¿no? Pero que viendo el anecdotario a ella se le ocurrió la idea de hacer una especie de diario donde ponía las fotos de su gatito, todas las fotos que le había tomado a su gatito y cada fotografía era una gracia que el gatito había hecho, con la que la había hecho feliz, ¿no? Y entonces ella pudo recordar al gatito con alegría. Otra persona me mandó un mensaje diciéndome que gracias al anecdotario ella pudo restablecer o pudo retomar el recuerdo de su papá que ya había fallecido de otra manera, de una manera mucho más esperanzadora y nos lo agradecía, ¿no? O me lo agradecía. Entonces, ese es uno de los frutos que se obtuvo con el anecdotario gracias a la creatividad que nosotros tuvimos para asumir el proceso de duelo que hasta la fecha pues estamos viviendo. Esto se da también porque le damos un sentido a la pérdida. No solamente es respondernos racionalmente que las situaciones o las circunstancias pasan por algo. Darle sentido a la pérdida es fomentar el afecto, los sentimientos positivos, los sentimientos que te nutren emocionalmente, sentimentalmente y hasta espiritualmente. Hacer que esta pérdida trascienda, recordar a la persona en cuanto a sus cualidades, sus sentimientos, su modo de ser, las enseñanzas que la persona te dio a lo largo de la vida y entonces dar sentido a la pérdida en cuanto a que esta pérdida es temporal, tarde o temprano nosotros nos vamos a ver y entonces también me da la capacidad para la introspección. Cuando yo le doy sentido a la pérdida puedo observarme y puedo darme cuenta cómo la estoy asumiendo y la forma y las herramientas con las que cuento para poderlo asumir de la mejor manera. Ya no lo asumo como una tragedia, sino que la introspección me permite ver cuáles son las modificaciones sentimentales, emocionales, psicológicas o espirituales que yo he sufrido a lo largo del proceso de duelo y que generalmente son positivas. Adquiero la capacidad para observarme interiormente y entonces de esta forma conducirme. Otro de los aspectos que se recomienda es recuperar el optimismo y fomentar el altruismo. En cuanto al optimismo, es ver la vida con esperanza. No todo se termina con el proceso de la muerte, sino que sencillamente la vida continúa.
No pierdo el vínculo yo con la persona que se fue, sino que lo fortalezco espiritualmente y lo fomento a través del diálogo constante, a través de la oración que yo haga con ella, a través de los tributos que yo le rinda a lo largo de la vida, a través de fomentar y de fortalecer las enseñanzas que la persona me dio, y entonces eliminar de esta manera el sentimiento de soledad que a veces se presenta en las personas cuando no tienen esta capacidad, es decir, cuando no hay optimismo, cuando nosotros todo lo vemos negativo, cuando no asumimos que las experiencias nos pueden dar una enseñanza positiva en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, fomentar la situación del altruismo y la ayuda significa que nosotros vamos a destinar un tiempo que antes dedicábamos a otras cosas, ahora lo vamos a dedicar a ayudar a la comunidad, porque ya hicimos nosotros una labor de introspección, podemos darnos cuenta de cuáles son los dones, de cuáles son las habilidades o de cuáles son las potencias que nosotros hemos desarrollado en este proceso de duelo. Posiblemente nos hemos hecho más sensibles, más empáticos, más solidarios al respecto de la pérdida de otras personas. Y aquí también yo tengo un ejemplo. Yo recuerdo que había un amigo que yo siempre buscaba cuando yo sufría procesos de duelo, cuando yo sufría pérdidas, y entonces pues él racionalmente me decía, pues sí, sí te entiendo, ¿no? Entiendo tu dolor, y entonces se esforzaba por estar allí, pero la respuesta, él mismo se dio cuenta que era racional. O sea, el entendimiento que él decía sentir hacia la pérdida que yo estaba sufriendo, no es que no fuera real, sino que no era profundo. Ahora que desafortunadamente él ya está sufriendo la pérdida de su padre, que está sufriendo un proceso de duelo, entonces él ya se está dando cuenta de que hay un entendimiento más profundo, porque ya lo está viviendo. Y eso es lo que nosotros nos referimos cuando a veces nos dan el pésame y decimos, bueno, te acompaño en tu dolor. Y a veces nos dicen a nosotros, pues no es tan cierto aquello de que te acompaño, porque no lo estás sufriendo, no lo estás viviendo, no lo estás experimentando en carne propia. Lo puedes sufrir, lo puedes experimentar intelectualmente, de forma empática, pero la situación cambia, la perspectiva cambia, el panorama cambia cuando tú ya lo vives de una forma real, cuando ya estás verdaderamente experimentando las emociones que está sintiendo la persona, y entonces sabes el camino que va a atravesar la persona. Y por eso se te otorga la sabiduría para poderla ayudar verdaderamente, porque como tú ya lo sentiste, pues ya vas a actuar con prudencia, ya vas a actuar con más inteligencia, ya vas a desarrollar una mayor sabiduría para poder dar un consejo, para poder dar una palabra de aliento, para poder ponerte a las órdenes de la persona sufriente sin que esto te represente un compromiso, sino que sea verdaderamente un fruto del amor fraterno. Por eso hay un mayor entendimiento, y cuando hay optimismo, cuando hay una capacidad para ayudar a las demás personas, que es el altruismo, ayudar a las personas sin esperar nada a cambio, entonces ya le diste sentido a tu pérdida, ya estás utilizando la creatividad, ya estás proyectando hacia tu futuro. Puedes pensar cómo quieres que las personas te recuerden en los próximos años, en los próximos meses, en los próximos días. Entiendes, por ejemplo, que los vínculos afectivos son importantes, desarrollas la capacidad para la resolución de los conflictos a raíz de la muerte, adquieres a lo mejor una mayor capacidad para el diálogo, para la conciliación, para resolver problemas, adquieres la habilidad para establecer planes nuevos, puedes mirar hacia el futuro con esperanza, y entonces puedes hacer planes futuros ya sin la persona que se fue, pero también ya sin la tristeza que se siente por la ausencia, porque ya sientes la presencia,
porque asumes que la persona está contigo, porque entiendes que la persona no se ha ido ni se va a ir, sino que como ha entrado en una dimensión de la eternidad, en donde no hay tiempo, no hay espacio, no hay horario, no hay días, meses o años, la presencia es siempre renovada. Cada vez que tú necesites recordar a la persona, la vas a tener en tu mente y en tu corazón y vas a evocar las circunstancias o las situaciones con alegría y entonces vas a poder mirar el futuro con esperanza en el sentido de que asumes, entiendes y proyectas que mereces ser feliz. Este es uno de los frutos propios de la superación del duelo. Hay momentos o hay situaciones que nos hacen a veces sentir culpables cuando nos sentimos en paz. Por ejemplo, hay personas que piensan que estar llorando todo el tiempo, estar tristes todo el tiempo, estar deprimidos es una muestra de amor para la persona que se fue y no asumen la situación como un ciclo de vida que se termina en este mundo pero que continúa en el otro. Y entonces cuando ellos se sienten en paz, cuando están tranquilos, cuando les surge el sentimiento de felicidad, de tranquilidad y de armonía, pues en cierta medida se sienten culpables. Y entonces en vez de ayudar a los demás se aíslan. Pero cuando tú tienes esa capacidad de poder proyectar hacia el futuro, pues haces planes incluyendo espiritualmente a la persona, porque ya entendiste que tú para poder fomentar la relación con ella no la necesitas físicamente. Lo que queda es la realidad de las relaciones humanas. Esta realidad se llama afecto. Y entonces, si hay afecto entre las personas, ya no necesitamos la presencia física para poder asumir que contamos con la compañía de las personas que se fueron. Ya podemos encontrar otros medios de comunicación, el medio de comunicación por excelencia que nosotros fomentamos es la oración, o a través de los objetos que la persona utilizaba te pones a platicar, o a través de las fotografías que conservas de la persona la recuerdas con amor. Y entonces cuando tú estás haciendo todo esto, ves tu futuro con esperanza, ves tu futuro con alegría y asumes que tienes el derecho y la obligación de ser feliz, de no estancarte en el sentimiento de la pérdida, sino construir a partir de la pérdida. Construir a partir de la pérdida significa reinventarte, como dicen algunos psicólogos, que se ha fomentado esta palabra o esta frase en los últimos años, te tienes que reinventar. Reinventarse es abandonar los viejos hábitos que tenías con la persona para establecer nuevos hábitos. Abandonar la relación física que tenías con la persona para establecer una relación espiritual. Y de esto nosotros vamos a hablar en el segundo bloque. Pero proyectar hacia el futuro significa establecerte metas, significa realizar proyectos o planear proyectos para tu propia vida de tal manera que a ti mismo te hagan trascender. Recordemos que lo importante de la vida del hombre es buscar la trascendencia. Y de eso también pues vamos a tocar un punto más adelante. Pero el asunto es la trascendencia. Tu futuro, ¿cómo lo imaginas? ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo lo vas a construir a partir de los elementos que tienes el día de hoy? Por ejemplo, si una persona se ha quedado sola en casa, los elementos que tiene son todos los objetos que la persona dejó, todos los recuerdos que la persona le inculcó o vivió con ella, y entonces a través de eso, siendo creativos, siendo optimistas, pueden fomentar una relación nueva y entonces de esta manera llenar el vacío que yo he podido llegar a sentir a lo largo de este proceso de duelo, ver mi futuro con esperanza, asumir que tengo el derecho a ser feliz, reconstruirme, abandonar los viejos hábitos que yo tenía para asumir nuevos hábitos y entonces darle un nuevo sentido a mi vida, que es el consejo que nuestra madre a nosotros siempre nos daba. Tienes que buscarle un motivo a tu vida, es decir, responderte la pregunta de ¿para qué te va a servir lo que estás viviendo?
¿Para qué te va a servir la vida que estás teniendo y cómo la estás aprovechando? ¿Qué estás construyendo para poder dejar un legado? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. Y bien, con esto terminamos nosotros nuestro bloque número 3. Vamos a nuestra pausa comercial y regresamos ya para el bloque final para que nosotros podamos terminar nuestro programa. Soy Francisco Granados, locutor y conductor del segmento Al Cuidado de tu Mente. Les agradezco mucho que me estén escuchando hasta este momento. Vamos a nuestra pausa y regresamos. ¿Sabías que? Hoy hay más radios que nunca, porque además de todos los que conoces, tu celular es un radio. Así que disfruta en vivo la mejor compañía, tu música favorita, noticias veraces, la hora, la temperatura, reporte vial, la diversidad de productos y servicios, las grandes ofertas y la alegría de tus locutores. Vive la magia de la radio sin límites. En este bloque que hemos titulado Construye un legado, es el bloque número 4. Vamos a reflexionar sobre la experiencia vivida. Hemos insistido a lo largo de este programa que todas las cosas suceden por algo y para algo. Reflexionar sobre la experiencia vivida significa encontrar aquellos elementos nuevos en tu vida que se hayan dado a raíz de la pérdida que has sufrido, aquellos aspectos de la vida en los cuales tú has crecido, en los que te has hecho diferente ser humano, en los que has mejorado como persona, y entonces establecer como una especie de lista. ¿Qué significa la reflexión? La reflexión es una capacidad que nos ayuda a desmenuzar las circunstancias, las situaciones que vamos viviendo a lo largo de la existencia en sus elementos más simples, pero a su vez en los elementos más profundos. Por ejemplo, si nosotros reflexionamos al respecto de la circunstancia de la pérdida, si nos quedamos reflexionando al respecto de lo que significa la pérdida, podemos deducir lo siguiente. Hay una pérdida real y hay una pérdida imaginaria o ficticia. La pérdida imaginaria o ficticia es aquella que fomenta nuestro subconsciente a raíz de la desolación. Nosotros asumimos que la pérdida es definitiva, que no es temporal, que a la persona no la vamos a volver a ver. Es una pérdida ficticia porque a raíz del desarrollo de las virtudes que nosotros hemos fomentado a lo largo de este programa o hemos meditado a lo largo de este programa, pues ya tenemos una explicación a raíz de la fe. Ya sabemos dónde se encuentran las personas que nosotros hemos perdido físicamente, ¿sí? La pérdida es ficticia porque es temporal, porque no es definitiva, porque es un lapso de tiempo después del cual nosotros vamos a ver a las personas que han fallecido. Eso es lo que nos dice la fe, eso es lo que nos dice la realidad espiritual. Recordemos también que hay otras ciencias, hay otras disciplinas, hay otros estudios que nos dicen que nosotros somos cuerpo, mente y espíritu, y que en estos momentos en que estamos atravesando por un proceso de duelo, conviene que nosotros retomemos para que nosotros podamos darle un sentido a la pérdida que nosotros estamos sufriendo. La pérdida real se da cuando se rompe el vínculo que teníamos con las personas, cuando los olvidamos. De ahí que haya un dicho que nos fomenta aquello de los muertos mueren cuando los sepulta el olvido. Cuando tú olvidas las experiencias que has tenido a lo largo de tu vida, cuando no las asumes como una enseñanza, como algo positivo, como algo que puede ayudarte a mejorar como persona, pues entonces estás sufriendo tú una pérdida real. No estás sufriendo una pérdida ficticia que es producto de un reacomodo emocional. Asumimos que se pierde a la persona físicamente,
pero entendemos que la persona sigue existiendo espiritualmente y entonces por eso la pérdida es ficticia, ¿sí? Ese es el concepto de pérdida. El concepto de pérdida se da cuando nosotros entendemos o asumimos que nos falta algo y podemos asumir que esa falta puede ser permanente o puede ser pasajera. Lo más sano es que nosotros asumamos las pérdidas como algo pasajero para que nosotros no fomentemos el apego, que es una de las características que nos impiden en muchas ocasiones asumir los procesos de duelo de una forma sana, de una forma saludable y de una forma trascendental, ¿sí? ¿Por qué nosotros vivimos esta pérdida? Hay explicaciones de por qué nosotros sufrimos la pérdida. La más obvia y la más natural a la cual nosotros podemos recurrir es aquella que nos indica que todo en la vida tiene un ciclo, inicia y termina. Son dos momentos. Inicia, crece, se desarrolla, trasciende y entonces tiene que morir. Esa es una explicación. ¿Por qué sufrimos nosotros la pérdida? Otras explicaciones ficticias se dan cuando nosotros asumimos la responsabilidad sobre la vida de otras personas. Y es donde entran los famosos hubiera. Si yo hubiera permitido que mi mamá fuera al hospital de forma temprana, le habrían detectado la enfermedad que tenía, ¿no? Y entonces no habría fallecido, sino que al contrario, ella seguiría conmigo. Es una explicación ficticia porque la responsabilidad sobre la salud la tenía mi mamá. Ella tenía la responsabilidad de expresar lo que ella necesitaba, lo que ella sentía y a lo mejor no lo quiso hacer. Por lo tanto, si yo reflexiono sobre mi nivel de responsabilidad, sobre las pérdidas que sufro, hay situaciones que yo sí puedo hacer, como aliviar el dolor de los enfermos, eh, establecerles ciertos cuidados para que sufran cada vez menos, fomentar las relaciones afectivas entre las personas sobrevivientes que quedamos, establecer una comunicación con armonía, con solidaridad, con amor, con caridad. Esas sí son situaciones que yo puedo manejar, que puedo fomentar, que puedo hacer. Esto es reflexionar sobre la experiencia vivida. ¿Cuáles son las circunstancias que sí puedo controlar? ¿Qué concepto tengo yo de pérdida? ¿Qué concepto tengo yo de un proceso de duelo? El proceso de duelo es un camino que me va a llevar al final a una situación de esperanza, a una situación de proyectar hacia el futuro, a una reconstrucción emocional que yo tengo que hacer, a cambios en los hábitos que yo tengo en estos momentos y que tengo que cambiar. Es una lucha constante, un proceso de duelo en donde yo tengo que ir evolucionando. El duelo es un camino de dolor, ciertamente, de ahí que se llame duelo, porque estamos sufriendo, pero nosotros tenemos la capacidad para hacer de ese sufrimiento algo fructífero. Aquí es donde entra la resiliencia, o algo estéril, que es donde entra la desesperanza, la situación en donde no hay fe, no hay amor, no hay caridad, no hay una situación positiva que yo pueda sacar de este proceso de duelo. Y en ese sentido yo tengo que hacer mi reflexión. Otro punto importante que yo tengo que empezar a meditar es: ¿cuál es la enseñanza principal que me está dando a mí el proceso de duelo? Para esto yo tengo que ser lo suficientemente objetivo y no juzgarme de más, como tampoco minimizar las responsabilidades que yo sí tengo al respecto de las relaciones con las personas. Una de las enseñanzas que a mí me han dado todos y cada uno de los procesos de duelo que yo he sufrido, que yo he vivido a lo largo de mi existencia, es una fundamental que les voy a decir. Nunca te quedes sin expresar el afecto y sin hacer cosas buenas por las personas que quieres, porque no sabes en qué momento se van a ir.
Nunca te quedes tú con sentimientos por expresar. Nunca te quedes tú con actitudes que realizar a favor de la persona. Una muestra de afecto, un regalito, una palabra de aliento, un sentimiento de escucha. Todas esas cosas tú sí las puedes hacer. Y entonces tú tienes que establecer con tu proceso de duelo una enseñanza fundamental. A mí me enseñó que yo no puedo quedarme sin expresar el afecto hacia las personas que quiero porque no sé en qué momento se van a ir. Otra de las enseñanzas que me ha dado el proceso de duelo es a vivir el momento presente. Yo no puedo quedarme estancado en el pasado, en lo que no tuve, en lo que me hizo falta, y entonces fomentar el resentimiento hacia las personas que pues no me dieron cosas, ¿no? Porque todos tenemos limitaciones y entonces cuando yo entiendo la naturaleza humana, cuando yo asumo, cuando yo acepto que todas las personas tenemos limitaciones, pues dejo de pelear con ellas. Ya no peleo con ellas, sino al contrario. Ahora lo que trato de hacer es establecer relaciones armónicas con los demás, asumiendo que es natural que haya momentos en que yo no esté de acuerdo con las personas, pero eso no significa que sea sinónimo de enemistad. Una cosa es no estar de acuerdo con las personas y otra muy diferente es estar enemistado con ellas. No se trata de que todas las personas para mí sean positivas y entonces me niegue a ver sus defectos. Se trata de discernir al respecto de cuáles son mis afectos, cuáles son las personas que yo tengo como importantes y entonces fomentar el cariño entre todas ellas y discernir al respecto de cuáles son las personas que a mí me convienen, que a mí me conviene estar con ellas, que me dejan algo, que me enseñan algo y alejarme evidentemente de las personas que no nutren mi interior. Eso es lo que yo tengo que hacer cuando yo estoy encontrando una enseñanza fundamental. Entonces, no me quedo sin expresar mis sentimientos, vivo el momento presente, dejo que caduquen los conflictos como parte número 3 y restablezco las relaciones que tenga yo pendientes, para que de tal manera que cuando suceda la despedida, como sucede en los procesos de duelo, yo me sienta preparado y lo suficientemente fortalecido para que yo pueda entregar a la persona, a la vida, a Dios y entonces pueda decirle a la persona, Dios te bendiga, cuídate mucho, nos vemos muy pronto, yo sé que tú vas a estar bien, yo me quedo en paz, yo me quedo tranquilo, yo me quedo feliz, porque mientras tú estuviste conmigo, yo te di todo lo que yo tenía, te lo di con amor, te lo di con cariño, resolvimos nuestros conflictos, replanteamos nuestras diferencias, las superamos y entonces tú te quedas en paz, tú te vas en paz y yo me quedo en paz. Ese es el propósito y la enseñanza fundamental. Que tanto la persona que se va como la persona que se queden tranquilos, se queden en paz, porque solamente de esta manera nosotros podemos resolver los procesos de duelo de una forma sana. Para lograr este objetivo, nosotros tenemos que establecer un plan de acción. Ya mencionamos en el bloque anterior que nuestro objetivo principal es superar el duelo, pero también reinventarnos, ser personas mejores, ser seres humanos mejores. Y entonces nosotros tenemos que establecer una serie de actividades, una serie de actitudes que me ayuden precisamente a ser mejor persona, ser mejor ser humano. Y entonces en mi plan de acción tengo que desarrollar unas actitudes que me van a permitir poder alcanzar ese objetivo. Por ejemplo, si una de las actitudes que yo tengo que cambiar es el resentimiento, pues voy a fomentar el perdón. Voy a investigar qué es el perdón, cómo se practica el perdón. Uno de los aspectos fundamentales que tiene el perdón en este sentido es entender y asumir la naturaleza humana, es dejar de idealizar a los seres humanos. Todas las personas tenemos defectos, todas las personas tenemos carencias, todas las personas tenemos vacíos
Y entonces tenemos que practicar la tolerancia entre nosotros, la paciencia entre nosotros, porque habrá cosas que las personas no hagan y entonces no me puedo yo pelear con ellas porque no hacen lo que yo quiero, porque no piensan como yo quiero, como no hacen las cosas como yo quiero, no puedo pelearme yo con ellas. La tolerancia me ayuda a soportar con paciencia los defectos. Aprovecho mi momento presente, es decir, puedo concentrarme en los conflictos que yo tenga con las personas o puedo concentrarme en los aspectos positivos que también me dan las personas. Puedo concentrarme en la enseñanza que me dan las personas, en los momentos compartidos con las personas que sean positivos. Y entonces de esta manera yo estoy ejerciendo mi plan de acción. Mi meta fundamental en el plan de acción tiene que ser feliz como persona, no estancarme en el duelo, no asumir una pérdida real. Es decir, no por el hecho de que la persona se haya muerto, quiere decir que ya se acabó mi relación con ella y entonces ya no voy a establecer ningún tipo de contacto o comunicación con la persona. No, la persona sigue existiendo en otro plano, la persona está viviendo una vida plena, la persona está en un estado mejor de existencia que yo. Y entonces lo puedo asumir como una relación de amor, como una relación espiritual, pero mi meta tiene que ser superar mi duelo y ser feliz. Tengo derecho a ser feliz y tengo derecho a construir mi felicidad de la mejor manera posible. La felicidad es un estado de vida, ¿sí? La felicidad es un estado espiritual que nosotros podemos convertir en hábito. La felicidad es una virtud que viene de nuestro interior y que no depende evidentemente de los bienes materiales que tengamos, de las personas que estén a nuestro alrededor, de las cosas que nos den las personas. Yo soy feliz porque me conozco, soy feliz porque me entiendo, soy feliz porque me acepto, soy feliz porque asumo los logros que yo he tenido a lo largo de mi vida, soy feliz porque conozco los dones con que Dios me ha enriquecido, soy feliz porque tengo habilidades, talentos, potencias que puedo compartir con las demás personas. Por eso hay un pasaje de la Escritura, suena muy bíblico hoy este programa, pero hay un pasaje que nos indica que hay más alegría en dar que en recibir. Cuando yo le doy un sentido a mi vida, cuando yo me pongo al servicio de las demás personas, soy feliz, porque puedo compartir con los demás seres humanos, porque puedo compartir lo que yo tengo sin esperar nada a cambio. De ahí el altruismo y entonces mi plan de acción se enriquece con las virtudes de las demás personas. Retomamos la acción, la relación espiritual con la persona que se fue, perdón. Retomamos la relación espiritual con la persona, ya lo mencionamos hace un momento, la persona sigue existiendo, puedo yo platicar con ella, puede ser que yo la escuche en mi corazón, puede ser que yo la escuche en mis pensamientos, puede ser que yo la sienta su presencia a lo largo de mi vida y entonces voy a restablecer esa relación porque asumo y entiendo que no se termina, sino que sencillamente continúa. Ahora, construir un legado, como dice el título de el bloque, es ¿cómo quieres ser recordado cuando tú ya no estés? Porque va a llegar el día en que tú ya no vas a estar. Entonces, tú puedes ser recordado por lo que diste a las demás personas en amor, en entendimiento, solidaridad, acompañamiento, apoyo, ayuda, en compartir los bienes materiales que tú tenías. Puedes ser recordado de esa manera o puedes ser recordado como una persona que no dio nada, que no nos dejó nada, que no nos enseñó nada, precisamente porque no hizo fructificar su vida. Las personas que se fueron cumplieron un ciclo con nosotros, nos dieron una enseñanza y nos dejaron algo. Eso es legado. Dejaron algo para que nosotros los pudiéramos recordar
mientras nosotros nos reunimos con ellos. Por ejemplo, mi mamá no solamente me dejó fotografías, no solamente me dejó toda su casa completa para que yo la pudiera recordar. Me dejó lo más importante, que fue su enseñanza de perseverancia, de persistencia, de constancia, de disciplina, de generosidad. Ella fue una persona que siempre luchó por ser feliz y que lo logró, que se mantuvo fiel a un marido, que se mantuvo fiel a sus hijos, que estuvo siempre con nosotros, que la recordamos con amor porque nos dio amor. El legado más grande que nos dio nuestra madre fue el amor que fomentó en nosotros, y así es como nosotros la recordamos todos los días, como una persona que fue amorosa, como una persona que fue leal, que fue entregada a la caridad, al servicio a los demás, a la solidaridad, a al apoyo que le daba a los vecinos, y nosotros podemos ver que el legado que dejó en las personas pues fue maravilloso. Entonces el consejo es, para terminar ya este programa, que les agradezco mucho que hayan escuchado, es responderte la pregunta: ¿cómo quieres ser recordado cuando tú ya no estés? Y trabajar desde el día de hoy para que se te recuerde como tú quieres. Muchísimas gracias por escucharnos en este programa. Muchísimas gracias por la paciencia que todas las personas, amigos, vecinos, familiares han tenido para mí en este proceso de duelo que yo estoy viviendo. Les mando un abrazo enorme, les mando un beso enorme. Cuídense muchísimo y nos vemos próximamente en otro programa igual de interesante. No olviden que yo los quiero mucho y que pues aquí estamos nuevamente en Idealmente Radio con los programas radiales. Que tengan todos ustedes un bonito día, cuídense muchísimo, nos vemos muy pronto.